¿Qué es lo que me daría en EPS? Un 2,73, lo cual Ulala. a 20 veces me daría un precio de 54,62. Upa. Yo le considero Upa. 15, puede seguir cayendo. Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Estamos nuevamente acá para entregarles un nuevo episodio de Pasión por Invertir junto con el Podcast Value. Estamos muy recontentos porque están habiendo oportunidades. Parece que al mercado le está empezando a gustar la sangre de nuevo, Nico. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis esta semana, Nico? Muy bien, aquí de nuevo en un nuevo capítulo. Sí, Sí, pues. oye, y comentando de, o sea, estamos volviendo a lo que es la sangre al rojo vivo. Sí, oye, varias cositas interesantes. Mira, el otro día estaba viendo, no sé si fue ayer o hoy, que estaba viendo el tema de Apple. No sé si lo alcanzaste a ver, que estaban limitando algunas ventas de iPhone en China y venía con un pre-market de -2. Ya se había pegado una caída más o menos interesante. Y estaba viendo el fin tweet y había un debate encendido de, mira, pagar por una compañía como Apple 30 veces beneficio, mira, ya están empezando a sonar esas agüitas así como de medias complicaditas que ya le están tirando a la compañía que tiene más market value actualmente, así que interesante, ¿no? Que más allá de los 30 veces beneficio, porque tú decís, pero si Apple, pero Claro, es que cuando ya cotizáis 2 trillions, ya como que la claro. cosa empieza a pesar, digo yo. Y es que sí, vos, te pesa la camiseta, sí, en el fondo Sí, de bo. eso, porque estáis siendo la empresa más valorada actualmente, estáis cotizando a 30 veces beneficio y te esperáis un crecimiento de un 5%. Oye, eh, vale más Apple que todo Sudamérica, güey. no, la cagó. Impresionante. Eso es lo que Ah, termina valiendo, entonces como que no es así, chuta. sí, no, Aparte sí, que si yo colocara un flujo de caja y hiciera un descuento de flujos de caja, yo creo que Apple tendrías que ponerle una G de 2 o no más que eso. claro. Es que eso es lo interesante y ahora el mercado está viendo que quizás este tipo de empresas no está como para estar pagando un múltiplo de valoración tan alto. Entonces, está interesante. Yo creo que estamos en un momento que puede empezar a marcar una tendencia. Y bueno, lo que te iba a comentar es que gran parte de las empresas que estamos siguiendo están empezando a bajar y dando ciertas oportunidades. Por ejemplo, hablamos de Expedia en su momento y Expedia, si no me equivoco, está nuevamente en el rango de los ciento y algo bajos, Así como 103 por 103, ahí. 104. Claro, entonces eso ya empieza a ser interesante de nuevo. Y hoy en particular, Nico, vamos a hablar de una empresa que se está pegando por una torta espectacular, Se espectacular. está desgarrando, como diríamos ahí. Se está, se está desgarrando. ¿Es Nagarro Desgarrando. o es desgarro? Hoy vamos O a es hablar de cagarro. Nagar o es cagar. Oye, pero qué nivel.
qué nivel de odio a esta compañía, pero así impresionante en Twitter, pero el nivel de odio que tienen, pero Es ¿es que, amor o es odio? No hay es punto que medio con a ver, Nagarro. me pasa que el mercado igual se ha pasado rosca. A ver, para mí, eh, la penalización que ha tenido, o sea, para mí está justificada, pero dentro de todo es como decirle que la compañía no va a crecer a futuro. O sea, que no vale nada prácticamente. Eso es lo que yo siento Sí, que está pasando ahora, ¿no? Que nada, claro, no es que no valga nada, bien lo dijiste tú, como que no va a crecer nada más de aquí a 5 o 10 años más. Entonces, es interesante. Para algunos se están formando oportunidades, para otros oportunidades de burla o de cortos. Vamos a detallarlo harto. Igual de todas formas, quería comentarle a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, si nos están viendo por Pasión por Invertir, ya saben que subimos un episodio en donde teníamos un análisis parcial de lo que era Nagarro. Y si nos está viendo, si nos está escuchando a través del podcast Value, por supuesto que le quería informar que estamos en formato podcast, así que nos puede seguir y nos puede ir mirando si es que usted va ahí en un bus o va de camino a su trabajo, de camino al gimnasio y quiere distraerse con dos lindas caras, en estos momentos nos puede ir viendo. Así que es importante eso porque vamos a usar ciertos modelos que tienen Excel y que los pueden ver ahí directamente. oye, y Nico, para comentarte, sí, sí. ¿te acuerdas que nosotros habíamos hecho un video que la compañía podría caer a 75? Oye, sí, sí, eso lo vimos y Estábamos lo entre hicimos. 75, 80, decíamos, todavía le queda caída. Y yo por Sí, eso no he comprado nada. efectivamente. 90, 80, 70 y ahora están 65. 65 euritos. ¿Qué se pueden hacer con 65 euritos? Mira, qué interesante. Y me gustaría partir diciendo, oye, eh, porque aquí el gran problema de Nagarro, porque si todos hubieran hecho o calculado un escenario negativo, nadie habría entrado a 120. Efectivamente, Y efectivamente. aquí justamente quería comentar un tema que es muy, pero muy interesante y es cómo podemos calcular un precio objetivo a la baja. ¿Cómo podemos Eso, determinar hasta cuánto puede caer una empresa? oye, Nico, eso creo que es una de las cosas que más nos podría dar valor, porque si sabemos calcular cuánto es lo que podría bajar una acción o cómo calcular un buen precio de entrada, que no sea a través de un análisis técnico, estaría bastante interesante porque nos puede dar pie a hacer buenas entradas de aquí al futuro. Entonces, creo que es algo que podría aportar muchísimo valor. Personalmente creo que es algo que me aportaría mucho, así que por favor, ¿qué te parece si comenzamos a estudiar esto? Por supuesto, y bueno, primero comentar que, eh, y siempre lo decimos nosotros, que cuando calculamos precio objetivo, lo primero que hacemos es que el primer año que vamos a comprar, en el año donde nosotros vamos a estimar la compra y el valor intrínseco de ese año, tratamos de que sea pero lo más ajustado al precio objetivo que le coloquemos. Claro, efectivamente. Por ejemplo, si yo digo que este año Nagarro podría tener impairment en la cuenta por cobrar, que eso puede ser, y creo que ya está y se va a analizar ese tema, podría haber un impairment en el goodwill, que eso también podría ser peligroso, y eso al final va a afectar la cuenta de resultados y va a hacer que el EPS sea más complejo. Otro tema que también vamos a modelizar es, porque Nagarro lo ha dicho varias veces, que Nagarro no está planeando despedir gente, Claro, no quiere descontratar, pero eso igual, esa persona contratada igual va a ser un gasto. Por lo efectivamente. tanto, vamos a ver cómo va a caer el margen y, y van a ver en el fondo cómo afectan o cómo se desajusta la cuenta de resultados. Al final Sí, por eso supuesto. van a ver que el precio objetivo va a estar bastante justificado, que es lo peor. Mira.
Qué interesante. Vamos entonces a ver. Oye, Nico, ¿qué te parece si entramos a compartir pantalla para compartirle a la gente sobre sobre esta compañía? Si me permite, por favor, caballero, me da Está el pase. listo, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, estamos acá y vamos a compartirles la pantalla que nosotros preparamos una pequeña presentación. Así que aquí estamos. ¿Se ve bien, cierto, Nicolás? Impecable. Impecable. Oye, qué bonito. Mira, a ver, espérame, yo me estoy espectacular. Precioso. Justo nos pusimos a hablar con Nicolás y nos preguntábamos, oye, Nico, ¿qué sucede realmente acá? ¿Es nagarro? ¿Es desgarro o es cagarro? ¿Qué dice Oye, usted? ojo que está en 65 euros, así que está más Este, cagarro que la foto. este no está actualizado, este. Claro. Vamos entonces a adentrarnos un poquito en la compañía. Debo decir que dentro de las presentaciones que generalmente hacemos para las tesis, esta no es una presentación de una tesis de inversión. Ojo con eso. Nosotros acá estamos presentando cierta parte de una compañía y no es con la profundidad que debería hacerse una tesis de inversión. Y los ítems que yo puse en esta presentación definitivamente están sesgados porque hay mucha información de esta compañía y la mayoría de las personas que estén viendo ya la van a saber. Así que vamos a decir algunas cosas que son bastante obvias, pero que si hay una persona nueva que está conociendo la compañía, tiene que saber. Y el resto lo vamos a pasar por muy encimita para llegar a la parte numérica, que es lo que más nos importa. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, Nicolás? Por supuesto. Maravilloso. Vamos entonces. Primero que todo, ¿dónde nació la compañía? Por supuesto, una compañía alemana fundada en 1996 por este caballero, Manas Human, actualmente, o no sé si ya se cambió o no el nombre, pero es Manas Fuloria, el fundador y el CEO de esta compañía. Y generalmente lo que él llama el valor central de la compañía de Nagarro es que es la calidad de sus ingenieros. Estuve viendo una entrevista que le hicieron en la CNBC y él comentaba que básicamente era eso, era lo que él veía, era muy parecido al concepto de Degilisi, que es la fortaleza de la empresa está en los trabajadores, la fortaleza de Nagarro está en la calidad de sus ingenieros. Y en 2011 tenía 1.200 empleados y facturaba 22 millones de euritos. Mira, fíjate, en 2011 fue adquirida por Algeyer, que fue la empresa matriz durante este tiempo de Nagarro, y en 2020 se hizo el spin-off, en donde por cada acción de Algeyer había una de Nagarro. La IPO de Nagarro fue el 16 de diciembre del año 2020 a 69 euros por acción. Mira qué locura, y ahora estamos más abajo de cuando salió a cotizar a bolsa. Así que ¿No? interesante. Y con ingresos mucho mayores. Con ingresos muchísimo mayores, por supuesto que sí. ¿Cuál es el modelo de negocio, Nico? Básicamente hay ingeniería y transformación digital en lo que es Nagarro. Imagínatelo así, adaptar una necesidad digital de un cliente X, pero de una forma personalizada. En este caso, el principal o uno de los principales sectores en donde Nagarro hace sus trabajos es la parte de los automóviles, la automación. Por ejemplo, Audi es uno de sus clientes más grandotes y lo que hacen ellos básicamente es tomar esta necesidad que tiene la empresa. Por ejemplo, necesito que haya una digitalización del proceso de cómo quiero que sea la conducción autónoma en un nuevo auto. Entonces, lo que hace Nagarro es tomar esta idea y procesar todo eso para que quede como el cliente quiere. No sé si me explico. Entonces, es muy especializado y necesita mucha gente. Y eso es lo interesante porque como tienen tanta diversificación de clientes, si tú te das cuenta acá, está la parte automovilística, está la parte de telecomunicaciones, viajes y aviación, servicios financieros, retail, healthcare. Entonces,
todos, todos estos ingenieros tienen que estar muy inmiscuidos con los clientes. Eso es súper importante porque en el fondo ellos trabajan con todo el mercado y lo que quiere, lo que siempre ha expresado Manas es que Nagarro quiere que sea una compañía a nivel global y por ahora parece que lo está consiguiendo. Actualmente está con 19.000 ingenieros. Recuerdan que en 2011 estaba con 1.200 y está con presencia en 33 países y se prevé una facturación, según el último guidance, de 915 millones de euros. Actualmente, mira, esta fotito está de hoy, actualmente está en un precio de 65,2 euros por acción y actualmente tiene una gran caída la que ha tenido últimamente. Es interesante. Aquí está la narrativa del precio de la acción. El hype hasta los 211 que creo que fue el máximo, y de ahí en un derrotero, pero espectacular. Es que hay que mencionar Em, que sí, sí. Nagarro, aquí en esta, sobre todo en esta zona, tuvo lo que se podría decir la burbuja. Claro, no, sí, por Formó supuesto. 65 veces beneficio, junto con EPAM estaban así carísimas. Luego al Sí. final todo se derrumbó, pero es parte también lo que le ha pasado al sector. Oye, estaría bueno ahí en esa parte tener una cancioncita de Todo se derrumbó. Realmente todo se derrumbó ahí. Dentro de ti, dentro de Nagarro. ¿Y qué base de clientes tenemos? Mira, son empresas grandotas. O sea, uno a simple vista viene y dice, uy, son empresas bastante grandotas. Está Audi, está Admiral, está el Banco de Irlanda. Tenemos grandes empresas que son parte de los clientes, de la base de clientes de Nagarro. Entonces sí, hay mucho de donde tienen para tirar. Y esto me pareció interesante porque acá nos gusta hablar de este tema en particular. Nos gusta, en este podcast nos gusta hablar sobre la TAM. No la TAM La, Airlines, sino no que la TAM. TAM de Total Addressable Market. Exactamente. Oye, mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según este estudio, que es la Precedent Research, hay un KGR del 15% a 2030 dentro del sector donde está Nagarro, y se estima que haya una valorización de mercado de 1.700 billones a 2030, casi 1.700 billones. Y según la propia compañía, eh, hay un 12% anualizado hasta el próximo año, que serían 543 billones. Probablemente esto tiene una revisión a la baja por los miedos de la recesión y todo lo demás, pero eso era hasta el momento en donde hicieron esta presentación, que estaba bastante de acuerdo a lo que hacían las estimaciones. Acá podemos ver el gráfico de cuánto es lo que en teoría debería estar el market size en 2024, que aquí son más optimistas, son 734, y llegar hasta casi 1.700 billions el 2030. ¿Qué te parece eso, Nico? Habría que ver si llega, pero me ha parecido que sobre todo en este segmento, que yo también lo he investigado bastante, eh, EPAM te dice una previsión bastante similar, Endava también, todo- todos apuntan a que este va a ser el negocio del futuro. He estado hablando también con personas del sector. Claro. Tengo un amigo que trabaja en el sector y me dice, hay un futuro espectacular con respecto a todo esto de la transformación digital. Y he visto que, por ejemplo, estuve hablando con mi amigo que trabaja en una empresa de transformación digital y me dice que la inteligencia artificial, a pesar de que puede ser un negocio disruptivo para justamente todos estos procesos, porque en el fondo eh, los programadores, sobre todo los que copian y pegan Claro. los procesos, eso va a ser muy complejo a futuro. Pero Ujú. hay una parte que es el arquitecto,
estuve hablando mucho de este tema, el arquitecto de la transformación digital igual se va a necesitar. Mi Claro. amigo me decía que las compañías no necesariamente van a quebrar, al contrario, van a reducir personal y con menos personal van a poder realizar los mismos procesos gracias a la inteligencia artificial. En el fondo, claro, eso era lo que yo estaba leyendo igual, también lo dice Nagarro en uno de sus informes, que ellos están intentando utilizar, bueno, todas estas compañías están dando el mismo discurso, es una especie de apalancamiento con la inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos. Entonces, claro, no es que le vayan a quitar la pega a los ingenieros, sino que van a hacer más eficientes los procesos y probablemente van como decías tú, hacer lo mismo o funcionar y facturar lo mismo o más por cada ingeniero, pero con menos trabajo. O sea, en el fondo va a estar apalancado con la inteligencia artificial. Eso es interesante. No, y lo que me comentaba dentro de todo esto, mi amigo lo que me comentaba es que al final el arquitecto dentro de todo este proceso que es la transformación digital y la programación, sobre todo que hay mucho tema aquí de programación, ese tema no es muy poco probable que despidan a la persona que en el fondo hace toda la Claro, arquitectura porque la inteligencia artificial no tiene la capacidad de armarte la arquitectura. es que ahí entra en una fase creativa del negocio y eso es otra cosa, ya es Exacto. súper, Es es como, mucho más complejo. es como que, por ejemplo, porque yo lo he visto, la inteligencia artificial, por ejemplo, no es capaz de armar un portafolio de inversiones de value investing Efectivamente. rentable porque al final necesita la La parte capacidad creativa, cognitiva, claro, claro. y la parte creativa para poder asimilar procesos. Al final lo que hace la inteligencia artificial es tomar la base ya existente y traducirla a una información que sea mucho más fácil de entender para el usuario. Efectivamente. Entonces, bastante interesante desde ese punto de vista. Ahora, estamos llegando a esta parte que ya empiezan a haber cositas interesantes, que esto es la estructura de shareholders. Y acá tenemos, fíjate, Nico, que el 57% de esta compañía es free flow, algo interesante para los fondos. Y acá tenemos desglosado cuánto es el porcentaje que hay de las personas que están con el skin in the game en la compañía. Está Manas con un 5,7% a través del instrumento que sería Alnac Vitailungus. No, no pude pronunciarlo cuando estuve practicando esto, pero no me da. Está también Bikram, que es el COO, con un 6,3% a través de Starview Capital. Y este caballero, Carl Durschmidt, no sé cómo se pronuncia tampoco, que a través de Lantano, vamos a dejarlo en Lantano solamente, es tenedor del 21,6% de las acciones de Nacarro. Él es el principal accionista y esa familia también es poseedora del 27% de Algeyer. Ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí viene la chicha. ¿Qué pasó acá, Nicolás? Sucede que esto que está en un animal impronunciable, básicamente acá lo que quería mostrar era que hubo todo esto, son ventas de el caballero que está acá, de mi compadre Carlitos, de la sociedad a través de Lantano. Entonces, estas ventas de Lantano preocuparon muchísimo al mercado porque era un insider que estaba vendiendo y no era poquito. O sea, estamos hablando de poquito más de medio millón de euros. Y el tema es que el mercado empezó a reaccionar bastante fuerte esos días, pero el tema es que se confirmó al final de que eso era un cambio de la administración del portafolio del mismo caballero. Lo confirmé desde la página oficial de la empresa y a través de varios usuarios de Twitter que estuvieron indagando. Incluso hubo una persona que le escribió un correo al encargado
de esta parte de Nagarro y le respondieron cordialmente de que efectivamente era un cambio en el manejo del portafolio del mismo. Entonces hubo una venta por esta cantidad, que eran 8.843 acciones, si no me equivoco, y después una recompra a un precio mucho mejor también por la misma cantidad. Entonces, al final, después compró, si no me equivoco, hubo más compras para quedar con el mismo porcentaje. Entonces, al final quedó en nada. Tiene la misma participación, mi amigo, y está todo ok. El miedo del mercado pasó en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo otro? Que actualmente, estos días y durante estas semanas, entró en corto esto, JP Morgan Asset Management. Y también, claro, un ruido importante si entra JP Morgan en corto a una acción. Actualmente, por lo que estaba leyendo, Nagarro es una de las compañías en Europa que tiene más cortos. Está alrededor de la tercera posición, representando casi un 8% de su free float con cortos, y el primero es IQ Capital, que fueron los que encendieron la chispa después del artículo que básicamente destrozaba la empresa porque decía que casi que no existía la empresa. Entonces se fueron desmintiendo punto por punto cada uno Dicen que de ese ha los... sido de los peores informes bajistas que han habido en la historia. Sí, no, fue una locura, realmente. Y realmente le hicieron bastante daño a la cotización de la acción desde el día que se publicó esa noticia. Y bueno, ahí hay que ver y valorizar quién es, qué responsabilidad hay y cómo funciona. A las personas que estamos valorando acciones, probablemente no importa demasiado esto, sino que más bien qué afecta a los fundamentales y cómo es el futuro de la No, compañía respecto a eso. sabes que de repente me gustaría que a estos hueones le ocurriera lo mismo que a GameStop. A ver si se ponen a hacer cortos hueones. De repente. No, claro. Oye, Porque pero ¿qué opináis? En Pero- GameStop tenían tanto corto que al final el free float era tan poco que cualquier compra hacía volar a la acción. Oye, pero es que, mira, también estuve leyendo algo sobre eso. ¿Y qué es lo que sucedía? Por ejemplo, Tesla en su momento tuvo, pero llenísimo de cortos. Y Tesla, después de los cortos, multiplicó por 10. No, sí, eso es Y, lo que te digo y- yo. O sea, y también Palantir fue una de las acciones con más cortos. Después que se le salieron todos los cortos, multiplicó por 3. Mira, no te estoy diciendo, amigo, si tú estás escuchando esto y estás pensando que te estoy diciendo que tenés que comprar Nagarro por esto, no, para nada. Pero hay datos y ciertas estadísticas que te pueden decir que quizás cuando están haciendo efecto los cortos y llega un momento, después la acción tiene un subidón, pero muy, muy importante. Entonces, no, y puede ser, puede que sí, puede que no. aparte que o sea, yo lo encuentro peligroso. Por ejemplo, hacerle un corto a Tesla hoy en día, Oh, a nivel fundamental, no lo veo tan peligroso como a Nagarro, porque si tenía una industria que tiene, porque la industria crece al 15 anual, o sea, es cosa que de claro, repente tenga un buen trimestre. O sea, de hecho tem- vamos a ver en el Excel que cualquier cosa que sea positiva para los próximos 2, 3 años, hace volar el precio. efectivamente. Entonces, el punto es, porque en el fondo, hoy en día estamos hablando del presente, y el presente es malo. O sea, hay que tener en cuenta que el sector se está viendo afectado, y eso es lo que ha pasado a la larga en la historia en muchas industrias, en muchas empresas. eh, no conozco empresa grande que tenga por lo menos 20, 30 años de cotización que no haya tenido un año horrible. No conozco. Efectivamente, efectivamente. No ¿No? conozco industria tampoco. O sea, hace poco estábamos hablando de Meta y Google, Sí, que Meta y Google, oh, que se le venía un año malo, que crecieron más o menos un 3, 2%. ¿Y qué pasó? Que al final no llegó tan esperada recesión como se pensaba. Las compañías comenzaron a gastar más en marketing y vimos a Meta pasar de 90 a 300.
Tal cual, tal cual. Y es que ese es el punto. Pero a ti te pasa eso con los cortos, como Y me pasa mira, por que, ejemplo, porque, a ver, porque, empezar el mira, corto en Nagarro en 200 te creo, sí, pero no, hacerlo ya en 65, sí, y lo otro, el punto es que, bueno, aparte, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Hay personas que a mí me han preguntado directamente, ¿tú te meterías en un corto en Nagarro o te meterías en un corto en Nvidia? Primero que todo, no tengo puta idea cómo hacer un corto, no entiendo cómo funciona, o sea, entiendo la teoría, entiendo perfectamente cómo funciona la teoría y que existen instrumentos para hacer eso, pero no lo he hecho nunca. Y no sé si acaso entraría en corto, por ejemplo, a una Nvidia. Ahora, ¿le entraría en corto? Yo no sé. Hay es ciertas que cosas que son muy para, complejas para, manejarlas, weón. para entrar en un corto primero, yo no entraría con tanta posición. Que eso es lo primero. Y a Nvidia yo sí le pondría un corto, pero no en el sentido que se vea ahora, ¿cachai? Sino que en el sentido de que la inteligencia artificial no vaya a ser la expectativa que esperan los analistas. O sea, hay que Claro. entender de lo que podríamos estar en una burbuja en Nvidia, pero hay que saber bien cuando hay un catalizador. En Oye, EPAM sucedió lo mismo, o en pero Nagarro Nico, también. ¿no te pasa que volvemos siempre a lo mismo? La expectativa es eso. Porque ahora las expectativas de Nagarro son asquerosas, pero horribles. Ya está pisoteada, barrida, pero ya le tiraron un pollo encima a la acción, pero no está mal, mal. ¿Y puede seguir bajando? Por supuesto que sí, puede seguir bajando. Pero ya en un momento, como estábamos comentando anteriormente, si es que llega a empezar a tirar uno o dos trimestres buenos o alguna buena noticia, se puede pegar un subidón bastante importante porque van saliendo de los cortos y eso catapulta aún más hacia arriba la acción. Entonces hay que tener bastante ojo con eso. Oye, Nico, acá llegamos a una parte también de chicha nuestra, que te invito a que podamos comentar un poquito sobre qué es lo que pasa con respecto al goodwill de la compañía que estamos viendo acá. No, y Acá también hay una parte importante que serían los total receivables, que al final son esas cuentas por cobrar, los total receivables. que al Acá, final eso va a ser, entre eso y el goodwill, se pueden ver cosas que pueden ser perjudiciales, porque al final, eh, cuando sí, uno mira un balance, en palabras simples, Nico, cuando estamos mirando el balance, aquí estas dos partidas, ¿por qué serían importantes para Nagarro? porque fíjate dónde está concentrado Nagar. Ujú, Tiene 223,77 millones de euros en lo que vendría siendo cuentas por cobrar, que es al final una cuenta por cobrar, una cuenta donde pasa por la cuenta de resultados, donde yo te digo, mira, eh, tú me vas a pagar a, no sé, a 30, 60 días y yo voy a esperar ese tiempo, lo voy a considerar como un ingreso, porque al final, ¿qué es lo que termina pasando? Que esa cuenta ya se realizó, que ya se ejecutaron los servicios de Nagarro, claro, que probablemente haya tenido el programa, y que la empresa te dice, mira, yo en 30 60 días, ahí está, ahí te voy a pagar. Entonces es una cuenta pendiente que tiene. Fíjate claro. que la cuenta por pagar, que es de Nagarro a otros proveedores, es una Ujú, cuenta que es mucho menor. Aquí no está reflejada, pero es mucho menor. claro, Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que tú tienes un working capital positivo, donde tú tienes que esperar más tiempo a que te paguen en esas cuentas por cobrar y por otro lado, no las neteas con las cuentas que tienes que pagar. Entonces, al final, ¿qué es lo que claro, termina pasando? Que tengo que esperar más tiempo a que me llegue mi dinero. efectivamente. Mira, interesante. Oye, y acá, Nico, ¿hay algo que podamos comentar sobre la amortización de Goodwill y los activos intangibles?
Es que al O final hay esto, que tener en cuenta, no me he dedicado a revisar todos los activos que tienen, porque al final claro, Nagarro, dentro de todas las transacciones, no han sido tan transparentes, no he tenido tanta información para poder determinar cómo está estructurada ese Goodwill, como por ejemplo lo he tenido en K-World Studios. O sea, esa compañía yo la tengo analizadísima de cómo han hecho las compras. Nagarro, por ejemplo, no he visto también la información y tampoco sé si es que dentro de eso ha crecido o no, claro, pero podríamos también, y yo creo que en un año malo se debería ajustar ese Goodwill. O sea, ese Goodwill podría cerrar a la baja, perdiendo yo creo que a lo mejor un 1% lo que podría ser. claro, Y también hay que tener en cuenta algo porque lo que te comenté era muy importante. Y es que, ¿qué es lo que pasa con Nagarro y dónde está el principal peligro que veo yo? Es que en las cuentas por cobrar, si la compañía no te está llegando a tiempo, porque más o menos tiene unas cuentas por cobrar de 60 70 días, o sea, 70 días me llega el dinero, claro, si esa cuenta sigue aumentando, porque esa ha tenido un problema, fíjate cómo ha seguido aumentando, sí. a Ahora, pesar de que el de todas cash, formas, en este caso, igual tiene sentido de que a medida que vaya ingresando más, la cantidad de cuentas por cobrar sea mayor, ¿o no? no, por supuesto, pero por ejemplo, estamos hablando de 880 millones y el guidance a 915. Claro, La diferencia debería ser más amplia para que al final esas cuentas por cobrar se respeten. Pero eso también lo podemos modelizar. El punto es, ¿qué pasa si de esa plata no me llega a tiempo? Vamos a tener que ver si es que existe un impairment de cuentas por cobrar, que eso va a ser importantísimo, porque al final un impairment de goodwill puede pasar por la cuenta de resultados y yo digo, da lo mismo, porque al final, eh, o sea, no es que dé lo mismo, pero al final sigue habiendo un cash flow positivo, ¿cachai? claro, En sí, cambio, un impairment en cuentas por cobrar, no hay free cash flow positivo. sí, Entonces son cosas distintas. Por ejemplo, en Trivago está con unos impairments, pero así, brigio. Y eso al final, si tú lo lleváis por la cuenta de resultados, o sea, si no ajustas ese impairment, lo que estás viendo es que una compañía que está perdiendo dinero. Pero después, si lo llevas a Free Cash Flow, quitando esa cuenta, lo que va a pasar es que al final va a haber un Free Cash Flow positivo y grande. era interesante. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar que puede perjudicar? Y que lo que habríamos que entrar es en el tema de las facturas. Si es Perfecto. que está pagando por facturas. Sí, ese tema es muy relevante porque al final, si tienes cuentas por cobrar que todavía no se han vencido, la empresa, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener que comprar una factura para que me llegue la plata rápido y así pagarle a lo que vendría siendo mis O sea, trabajadores. claro, el sostén del negocio, básicamente. Porque yo no puedo tener a mis trabajadores sin Sí, pagarles por po. 70 días. No, no puede ser. Oye, Nico, ¿qué te parece si nos vamos a los numeritos para ir más en profundidad con esto? ¿Te parece? Perfecto, ahora me toca a mí. Oye, bonito. Hoy hicimos un trabajo aquí de joyería para poder resumir lo más posible y darles la mayor chicha posible para que no sea tan tedioso la Claro, presentación. Oiga, Nico, ¿usted ya está compartiendo? sí. Voy a ver si es que Perfecto. puedo, voy a tomar el lado más positivo al lado más. Este es como dentro del resumen, pero ahí podemos entrar a profundidad con la tesis que había hecho anteriormente. Vamos a partir del escenario optimista No, vamos a partir de lo que tengo aquí de una cuenta de resultados a llevarlo a lo que podría ser el balance y lo demás. Vamos entonces. Bueno, sosteniendo el guidance que tiene la compañía, Perfecto, sí, fíjate 9-15. que mantenemos los 9.15, los empleados están casi a 19.000, como lo que había dicho la Claro, empresa. ¿Qué estamos suponiendo acá? Eh,
que el gasto aumenta un 5%, mientras que los ingresos suben solo un 3%. Ya, Ese perfecto. gap de diferencia va a hacer que se desajuste un poco el margen Al EBITDA, margen, sí, que era lo que preveía la empresa, de un 13% en vez de un 15%. claro. Esto es muy importante porque al final, fíjate que la remuneración, eh, gastos por empleado, por básicamente el número de empleados. Entonces, fíjate cómo aquí yo lo ajusté de $31.000 que tengo en gasto de empleado, a lo que vendría siendo 33.000. Y en ingresos por empleado paso de 47.000 a 48.000. Ya, perfecto. ¿Eso sería lo que pagaría la empresa por cada empleado? Exacto. Ya, perfecto. Luego tenemos lo que vendría siendo aquí un margen en costos de ingreso, que lo mantenemos en 9%. Fíjate que aquí no debería ser tan afectado porque al final los costos de los ingresos mantienen siempre un margen eh, parecido. Claro. Y aquí el impairment, fíjate que tenía impairments de 1, 2, 3 a 37. ¡Ulala! ¡Ulala! ¿Qué nivel? ¿Por qué llegó a este impairment? Porque PAM, cuando tuvo problemas en cuanto a lo que vendría siendo todas estas cuentas por cobrar debido a la pandemia, ellos publicaron que habían sufrido un impairment de cuentas por cobrar más o menos del 4 o 5%. Eso fue lo que Ya, pasó con compañías de transformación digital y vale. consultoría. Y lamentablemente, como la mayoría de las compañías de transformación digital no han tenido este problema, porque si nos fijamos cuando veamos empresas cotizadas de este tipo, generalmente están desde el 2014 en adelante. Entonces, Claro. 2014 en adelante, lo único que hemos vivido han sido años optimistas. Próspero, próspero, pues amigo. Ahora ya estamos Pero, en la decadencia. claro, a mí no me sirve calcular un escenario optimista. Al final lo que tendríamos que Efectivamente. ver es ver cómo una empresa como a lo mejor Accenture, que es del sector, más del tema de la consultoría, una empresa grande, cómo se ha visto afectada. Y fíjate que al 2008-2009 cayeron las ventas. O sea, fíjate cómo caen las ventas. ¿Por qué? Porque esto es un negocio B2B y si las empresas no le está yendo bien, No lo que hay. va a pasar es que las ventas van a caer. ¿Qué es lo que pasa después? Que al final se recupera y se recupera con fuerza. Fíjate cómo El eh, punto. superó el 2008 aquí y creció un 18,4%. O sea, esta ya empresa era una empresa grande, no es que sea una compañía. No, de hipercrecimiento, para nada. Oye, pero es que ese es un punto creo que es importante destacar, Nico, porque lo que yo conversaba con, no recuerdo bien con quién lo estaba conversando, creo que fue contigo o con alguien más que tenía gente conocida en el sector. Era básicamente lo mismo que yo estaba leyendo en diversos análisis, que era que efectivamente en los años malos hay un estancamiento de la demanda por los servicios digitales, pero ¿qué es lo que sucede después? Que toda esa demanda no es que se pase, o sea, esos son procesos que sí o sí tienen que hacer las empresas, que ya son casi necesarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda esta demanda retenida llega de golpe. Y cuando llega toda la demanda de golpe, viene un crecimiento en ingresos, pero brutal. Entonces, con Y eso en hay que beneficio tener, también. claro, por supuesto. Quiero que te fijes, a lo mejor, no sé si esta compañía, aquí estamos viendo estimaciones, y para los próximos años, fíjate cómo el crecimiento se estanca. Claro. ¿Por qué se estanca? Porque también el 2022 hubo un hipercrecimiento. O sea, hay que tener Claro. eso en cuenta. Oye, y aparte La gente cree que
ese 50% que creció en agarro, el otro año va a crecer un 50%. Las cosas de repente no No, son tan así. no, pues. No, y aparte Y hay que tener en cuenta que Accenture es una compañía bastante más grande y que no tiene la capacidad de poder crecer todo lo que podría crecer una empresa más chica. Eso hay que también tenerlo en cuenta. es que aparte se dedica a otro rubro que es la Y consultoría. La efectivamente, eso consultoría también te iba a comentar. crece de entre un 5 y un 8%. En cambio, la transformación digital suele crecer entre el 10 al 20. Suele Claro, ser más cíclico ahí, pero por eso el consenso llega a un 15. Entonces, ya, que también es importante ver Accenture si en esa época sufrió algún impairment o alguna evaluación. Fíjate cómo aumenta aquí ganancias o pérdidas cambiarias. O sea, hay cosas que de repente se ven afectadas. Fíjate que otros ingresos, gastos no operativos. Aquí ya empiezan a haber pérdidas que en otro año no se nota tan claro. claro. Sí, efectivamente, ¿no? Y esos fueron los años Y de crisis. acá está. Esto es lo que te quería decir. Ahí Fíjate, eso está, es, 2009, claro, hay un dos- impairment. 249,27 millones. Eso Ahora, está en ¿cuánto millones, es? ¿cierto? Claro, ¿cuánto es esos 249 si nosotros lo dividimos en el año 2009, que vendría siendo estos 21.576? Tenemos más o menos un 1%. 1%. Vale, perfecto. ¿Dónde más hay impairment? Veo que no mucho más. Pero el punto es que estas compañías sufren impairments. Lo que pasa es que Accenture ya era una empresa, fíjate lo que facturaba en ese año, o sea, Sí, una ya era una locura. empresa sólida. Sí, Eh, Sé que no se parece, sé que estamos hablando de cosas distintas, pero una empresa como Constellation Software, fíjate que siempre tiene una amortización. claro, O sea, hay que tener cuidado un poco entre el goodwill y lo que vendría siendo eh, tema de las cuentas por cobrar, si existe algún impairment. Bueno, entrando a eso, considero que un impairment del 4% en las cuentas por cobrar, que al final, para que te haga una idea, si nosotros metemos a Nagarro, las cuentas por cobrar, que aquí estarían, hoy en día estarían como a lo que vendría siendo el 2024. Aquí habría que darle los 223 millones, ¿no es cierto? claro. Entonces, si yo me voy al 2023, en, eh, para que vean que vamos a hacer los ajustes aquí mismo, Sí, por supuesto. ya. Entonces, tenemos los 223. Para ajustar eso, nosotros, ¿qué hacemos? Eh, Podríamos colocar, yo creo que para mí, un impairment del 3-4%. Si yo considero esos 37 millones dividido los 223 de las cuentas por cobrar, estoy diciendo que el 16,5% no me va a pagar. Claro, ya, perfecto. Sí, O sea, es una cifra bastante alta. Fíjate que en otro año, empresas como lo que habíamos hablado, empresas de este estilo, en años muy negativos, hay veces que estas cuentas son del 15, 12% de las cuentas por cobrar. claro. Aquí nosotros estamos Ahora, considerando el 17. ese es un escenario bastante catastrófico, ¿no? O es un Sí, escenario sí, no, bastante no, plausible? yo lo considero bastante catastrófico. Fíjate que los impairments que ha tenido antes eh, son bastante bajos. Claro, Fíjate el año 2020-2021 fue 0,47 y 0,06. Pero aquí dentro de todo lo que quiero considerar también son las primas por factura. claro. Quiero considerar un poquito más. Quiero considerar las primas por factura y es lo que vendría siendo un impairment de las cuentas por cobrar. Ahora, en el fondo, aquí lo que se está haciendo es estresar el modelo, Sí, pero
a esa es tope. la idea, queremos estresar esto. ¿Para qué? Para que en el fondo nos dé un resultado donde consideremos el escenario negativo, peor escenario, para poder entender cuánto podría valer la empresa. Perfecto. Entonces, Vamos entonces. ¿qué pasa? Eso yo le sumaría un 1% más en lo que vendría siendo un impairment de goodwill, por si acaso, Claro. vamos a considerar el 5%. Ese goodwill, eh, fíjate que yo lo tenía, espera, vamos a ver acá para tenerlo más presente. Sí, por supuesto. Agarro. Teníamos la parte del Fíjate que ese goodwill. goodwill, eh, Ahí está. acá está, 242. 243 millones prácticamente. Ujú. Entonces, el 1%, para que te haga una idea, serían 915 millones. El 1% vendría siendo 9 millones 150 mil. Entonces, dentro de eso, 9,15 dividido Claro. los 243, Sí, 243. estaríamos considerando un impairment de goodwill del casi 4%, que me parece acorde. Perfecto. Entonces, Sí, para mí, si tuviéramos que añadir un escenario negativo para Nagarro, vendría siendo ese. súper. Luego ahí consideramos, ahí ya estarán descontadas las facturas y todo lo demás. Esa es la idea. Perfecto. Sí, Dentro de eso, quiero que te fijes por qué estoy considerando ese impairment. Y siempre lo he hablado, empresa cíclica, 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 cíclica. O sea, hay varios sectores que estamos viendo acá que se van a ver afectados en el escenario de recesión. Y eso al final puede hacer aumentar las cuentas por cobrar muchísimo. efectivamente. Sí, ¿Cuánto? Fíjate, y quiero que veas los flujos de caja. Aquí tenemos destinados los días. Fíjate que Nagarro venía pagando 85 días y yo creo que va a volver a esos 75 días. ya, perfecto. Ujú. A lo mejor podríamos añadirle unos 77 días para que sea más conservador. Más, más justo, más Claro. conservador. Y dentro de este pago en días de proveedores, 7 días. Eso al final, ¿qué sería? Fíjate que la variación de working capital sería de 47,4 millones menos en free cash flow. Claro, Y eso al final es importante porque si yo considero eso, eh, espera, incluso teniendo eso lo correr esto. Cacha, aumenta casi 90 días, porque aquí estamos considerando ya los 223 millones. claro. Entonces, eh, fíjate que, claro, ya hay una variación y el free cash flow caería a 33,2 millones. Importante, importante caída. ¿Cuánto está cotizando hoy en día? Eh, Hoy en día está cotizando a, cacha, el price value de, 1.131 millones. vamos a ver si contempla la caída de hoy. No, no la contempla. No, Coloquémosle 1.100 para que sea más justo en lo de hoy en día. 1.100 claro, millones dividido los 33 millones de free cash flow. ¿Te fijas? Está cotizando 33 veces free cash flow. claro, ¿Qué es lo que pasa? Que esto se ve caro y siento yo que hoy en día darle un múltiplo de free cash flow no sería justo porque está pasando por momentos que son malos, pero fíjate cómo eso al otro año pasaría de generar 133 a 128, claro. De 33 a de 128. 33 a 128. Sí, Fíjate que es brutal el cambio. ¿Por qué? Porque se normalizan estas cuentas. Entonces claro. hay que tener eso en cuenta porque O sea, yo, en el fondo, acá,
más o menos, lo siento por la interrupción, pero es como para sintetizar la idea, a ver si acaso entendí bien. Si tenemos esto en cuenta, lo que está pasando es que si hacemos una valoración por free cash flow, por múltiplos de free cash flow, va a estar carísima respecto a lo que, sin hacer una normalización del contexto completo de las cuentas. No sé si acaso está ok eso o... Exacto. Bueno, habría que normalizar el tema de adquisiciones. Aquí yo, bueno, ha hecho varias adquisiciones, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo también le quito esto. ¿Por qué se lo quito? Porque la compañía, dentro del crecimiento que ha tenido en CAPEX, también lo Claro, va a tener en adquisiciones. Entonces, esos 915 está considerando ya las adquisiciones. No estamos hablando efectivamente. ni de crecimiento orgánico ni nada. O sea, entonces, eh, ya está contemplado. Ahora, yo la valoraría por net income. ¿Por qué? Porque al final, dentro de esa normalización de free cash flow, Ujú. podría resultar cosas que en el fondo, tanto que beneficien como perjudican a la compañía. O sea, Entonces, que lo que yo veo desde afuera es que sería algo muy hacia un extremo, valorarla a través de ese método. O sea, no sería tan justo en el fondo. es que dentro de todo esto, el free cash flow que generaría, hay que Claro, considerar que más o menos está creciendo vía adquisiciones y esto hay que también normalizarlo, por eso yo lo normalizo en el CAPEX. El CAPEX de mantenimiento es bajísimo. Y al final, claro, la valoración dentro de todo por free cash flow me llega a 50, 50 50 euros, 50 veces. ¿cachai? Fíjate cómo la Sí, cosa se eleva bastante. Entonces, sí, por supuesto. Oye, eh, eh, pero es interesante verlo desde ese punto de vista. claro, si yo valoro esto por free cash flow, probablemente la compañía vaya a estar carísima. Ahora, ¿qué hice en este nuevo escenario? Y tengo que considerarlo así, considerar los 915 millones. Agregué ese 5% que podría llegar a tener impairment. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero, en el fondo, destrozar a la compañía. Sí. Quiero Hacer un saber desgarro. cuánto me vale en una situación de desgarro. Entonces, el punto es, teniendo eso, ¿cómo quedan los márgenes y todo el tema? Claro, Llegando a esos 915 millones, que ojo, yo, ¿qué es lo que pienso? Que eso esto podría caer. Yo creo que podría llegar 900 a 880. 880. Sí, está bien. A 880, el CGA que más o menos se mantenga al 7%. Fíjate que el margen me caería de 13 a 11. Claro. Es que ese 15, ese 17 no se lo compro porque este año fue espectacular. Entonces, Sí, no, hay que más o claramente. menos normalizarlo a lo que vendría siendo 2021, 2018, 2017. Sí, sí. No, sí, Estamos viendo un año malo. Entonces, no es necesario generar expectativas donde no las hay. Entonces, está bien. claro, Estoy de acuerdo fíjate, con eso. el margen bruto pasaría al 18%, el CGA al 7%. Más o menos la depreciación y amortización es de 30,4 millones. Ahora, teniendo en cuenta que tiene CAPEX de mantenimiento de 4, pero hay que Claro. sumar adquisición, entonces eso habría que normalizarlo. Pero vamos a considerar este escenario. El EBIT pasaría a caer a la mitad, fíjate, como cae así brutalmente. Brutal, brutalísimo. Los intereses, claro, como la deuda aumenta, fíjate, la deuda de largo plazo aumenta, le puse 230 millones y pagando unos intereses del 6% aumentan a 13,8 millones los intereses. Esto al final, ¿qué es lo que haría? Haría que el EBT caiga a 52 millones con un 28% de impuestos, tengo 15 millones en impuestos y llego a ese número mágico de 37,7 millones de net income. Perfecto. ¿Qué es lo que me daría en EPS? Un 2,73, lo Ulala. cual a 20 veces
me daría un precio de 54,62. Upa, Yo le considero upa. 15, puede seguir cayendo. Ahora, ¿qué me pasa? Que este escenario, Desgarro, no, desgarro. no, hay que tener en cuenta algo. Que este escenario que yo hice es ya teniendo en cuenta una recesión extrema. Sí, es ¿Por real. qué lo hizo así? Porque en el fondo no me quiero esperar a que la compañía siga bajando el guidance. Yo me quiero esperar a que la compañía llegue a un precio que sea ridículo. Claro. Probablemente, ¿qué es lo que pueda pasar? Que, mire, ¿por qué te lo hago así? Porque en el fondo, supongamos que el impairment se va al 2, Vamos a un escenario eh, más probable, ¿o no? claro, Ahora, vamos a un escenario un más escenario más probable. probable. Ya ese 5% del 4 es lo que aumenta y más o menos normalizando, cacha, va a 88. Claro, Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí yo le podría bajar ahí. Entonces, me cotiza a lo que sí, que el escenario, o sea, si fuera de 4,41, el EPS a 15 veces beneficios me da los $66. Por claro. eso yo te digo que eh, el múltiplo no solo se mueve con respecto a si el escenario es mejor o peor, sino que también la compañía el otro año no te va a generar un EPS tan malo, o sea, no te va a generar un impairment de las cuentas por cobrar del 4%. Entonces hay que considerar que esos escenarios se van a normalizar. Quizá Efectivamente. dentro de todo, lo que debería considerar es ese escenario, el escenario malo, eh, pero a 20 veces beneficio. ¿Por qué? Porque el otro año se recupera. Claro. Si tuviera Sí, un promedio de los dos, me daría más o menos 72. Ahora, si lo dongo a 15 veces beneficio y tomar un escenario medio, seguiría yendo a esos 52 que yo creo que podría llegar a caer si es que este escenario se da. claro. Entonces, para mí, un Escenario escenario de catastrófico. compra, claro, un escenario de compra extraordinario vendría siendo más o menos unos $55. Que eso es lo que yo creo que es lo que te ahorráis varios dolores de cabeza si es que en el fondo quieres entrar en Nagar. Claro, A 65 tampoco me parece mal precio. ¿Por qué? Vamos a ver la recuperación. Si esto se recupera, eh, quizá aquí no llega a 22.000 empleados, llega a 21.000, perdón, 21.000. Aquí llega más o menos, supongamos que después crecen unos 3.000 empleados más, claro, y suponiendo que este escenario se da hasta el 2027, o sea, más o menos doblar ventas, que es un escenario bastante probable. Fíjate que aquí, ¿qué escenario promedio tenemos? Eh, Básicamente la TAM. claro. O Es sea, no crecer crece al promedio de lo que va a crecer la industria. claro, lo que vendría siendo la TAM. Entonces, ¿qué precio me da 20 veces beneficio? Esos 166,13 dólares. Más o menos. Claro, Ahora, no tomé este escenario porque este es un escenario completamente distinto, pero de este escenario para acá, que es lo que vendría siendo el real, que aquí puse un escenario bastante conservador, fíjate que ya sería multiplicar por 2,55. claro. Bastante bien en realidad. Entonces, el futuro a mí me parece bueno, el precio actual no me molesta, y este escenario, insisto, un escenario conservador. ¿Por qué? Porque yo creo que Nagarro va a crecer más que lo que vendría siendo su TAM, que la TAM es bastante atractiva. Es bastante probable por varios factores en realidad. Es una empresa que se ha caracterizado por tener muchísima satisfacción al cliente. Está dentro de las empresas que tienen puntuaciones más altas en satisfacción al cliente. Y lo otro es que si es que, insisto en el tema, si es que las expectativas están tan bajas y la empresa puede llegar a romper un poquito estos moldes de expectativas a la baja que tiene el mercado, se van los cortos y empieza a haber un círculo virtuoso de aquí en adelante,
Es bien interesante lo que podría llegar a pasar, pero todo ahora está en veremos hacia el futuro. Estamos viendo un escenario muy negativo por un lado y otro que podría ser en una norma media a positiva, pero tenemos eso. Interesante. Mira, fíjate que en el escenario que había planteado yo, más o menos 1000 empleados más, no es mucho más la Claro. diferencia, con unos márgenes, fíjate que, ¿cómo me quedarían los márgenes? Para que te quede una idea, eh, el 2000, bueno, es que este fue un año espectacular, pero me querían unos márgenes del 8,75, Ujú. que serían márgenes EBITDA del 17, que es como lo normal, no sé, podría ser de 15, 17, porque aquí ya estamos considerando que, a ver, este, para mí Nagarro, por lo que venía conversando con mi amigo, es una compañía que no se podría tener vientos de cola con el tema de la inteligencia artificial. Claro. Y eso igual podría hacer reducir costos. Entonces, habría que ver bien cómo va a impactar eso. Yo hoy día no te sabría decir cómo va a quedar la situación, pero ¿No? Y aparte hay que tener en cuenta lo que comentabas, mira, un poquito más arriba, si no me equivoco, tienes la parte de la sectorización de las ventas de Nagarro, que es básicamente cómo está distribuido. Claro, eso, la parte de, la parte automotriz, la parte de servicios financieros claro. y el peso que tienen ventas cada sector y teniendo en cuenta que varios de esos sectores son cíclicos, depende mucho también de cómo esté el panorama macroeconómico de aquí en adelante. O sea, si se da rienda suelta, imagínate el peor escenario posible. Queda la cagada, hay una recesión más o menos complicada. Yo creo que perfectamente se podría dar un escenario como el que tú estabas planteando. Ahora, ¿qué pasa si es que no sucede eso y hay un escenario mucho más normalito en donde las empresas vuelven a soltar sus presupuestos y está este boost que sería la demanda que está estancada y que tiene que volver a contratar más personal, que tiene que volver a crecer mucho más? Entonces, hay varias opciones que podemos ir barajando ahí. Me parece súper interesante en realidad ver cómo podría comportarse. Yo, siendo súper sincero, creo que a precios actuales está bastante interesante como para pensar en estudiarla, así como a fondo. Si hay una persona que no es accionista de Nagarro y está buscando oportunidades, podría llegar a ser una interesante, no oportunidad, sino que un interesante caso de estudio para verlo. Y yo personalmente, como accionista de Nagarro, que yo me quedé pegadito en un precio bastante más alto, tranquilo, esperando a qué es lo que sucede de aquí en adelante. Si cambia la tesis en algo, vamos a ir sacando posiciones, si no, esperando, tranquilo. No hay ningún problema, somos particulares por ahora y estamos todos ok. Mm, y quiero que te fijes más o menos. Ahí ya lo está contempladito. Sí, Eso está a efectivamente, 9,15. A 8,80 llega a 54, 53. claro. Entonces, le veo poco downside y Y bastante harto, upside. harto hacia arriba, sí, A ver, quiero ver si está ajustado a las 20 veces beneficio que había considerado. Sí. Lo que pasa es que, a perfecto. ver, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí se ve mejor que en la anterior, porque en la anterior le resté la deuda. Entonces, yo siempre cuando considero esto, que es muy importante, y es que en Agarro, sobre todo aquí, a la valoración de la compañía, no, le había restado la deuda, estoy seguro. Ahí está. Entonces, fíjate cómo acá yo le resté la deuda, entonces eso también impacta. Claro. Pero fíjate que le considera la deuda total, no la deuda neta. Si considera la deuda neta, porque aquí en el fondo lo que quería era penalizar la compañía, Ujú, ahí está. claro. Ahora, si considera la deuda neta, me quedaría en 49 a 20 Sí, veces beneficios. Por eso yo se la había quitado. Pero
Eh, Eh, Me parece que dentro de $50 ya el riesgo para mí eh, termina disminuyendo, a menos que el guidance sea peor de lo que nosotros estimamos. Sí, sí, por Pero supuesto. el escenario que estamos viendo es que el IPS caiga un 50%. Por eso yo te Ulala. decía que en el corto plazo el precio está justificado, pero no hay expectativas de largo plazo. Y ahí es donde se forman unas buenas oportunidades, quizás. Oye, interesante, Nico. Está muy interesante. Creo que estoy muy contento porque en este caso creo que hay una explicación de el por qué podría darse este escenario y lo otro es que hemos dado luces de cómo poder generar un modelo en donde nos cubra bastante sobre algún tipo de escenario catastrófico que se pueda dar en esta y otra compañía. Así que está bastante interesante. Nico, ¿tiene algo más que nos quiera comentar? Ya podríamos estar en la parte final de nuestro episodio. Bueno, para mí más que comentar que las personas que compraron en 200 les queda para rato, Queda para rato, pero, queda para rato. pero me parece que dentro de todo lo que le han tirado a Nagarro, todo, a ver, si fuera una compañía poco comentada en FinTwit es porque en el fondo eh, sería mala o poco atractiva. Ahora, si está muy comentada es porque claramente hay cosas muy positivas de la compañía y cosas que a lo mejor en corto plazo son bastante negativas. Claro, y no hay que obviar la situación de que hay una persona como Alejandro Estebaranz que dio todo este boom a conocer y que generó este universo paralelo en donde Claro, hay un conflicto, una guerra civil en el fin tweet de personas que están a favor y en contra de Nagarro. Yo personalmente creo, y la sensación que tengo es que hay muchas personas que están con mucho odio respecto a una compañía justificado o no, depende del punto de vista de cada uno. Yo mirando los números creo que llego a la misma conclusión que estamos viendo ahora. Entonces puede llegar a ser una buena oportunidad. Si hay una persona que no está dentro de este sector, puede llegar a ser una muy buena oportunidad. Entonces, ¿no? em, Y quiero que te fijes algo, que si se da ese escenario del 2027, que llega a tener 31.000 empleados, que todo se normaliza, que no existen impairment, que vuelve el optimismo al mercado a un escenario normal, ujú, ya serían $213, cosa que ya cotizó en el 2021. 21. Ajá. En- doscientos Y en eso ya hay trece un euros. upside, hay un 27% anualizado el Sí, precio de hoy no, día. Entonces, locura. está bastante atractivo, diría yo. Sí, por supuesto que sí. Interesantísimo. Entonces, tenemos esta conclusión, Nico. Oye, realmente ha sido, pero revelador, literalmente. Mire, como accionista de la compañía, realmente revelador. Un verdadero agrado poder estar en presencia de este tipo de análisis. Así que muchísimas gracias, Nico. Yo creo que las personas que nos están viendo ahora sabrán, eh, sabrán principalmente catalogar como algo positivo lo que estamos mostrando en cuanto al valor. Y es súper importante que nos puedan dejar sus comentarios por Nico, ¿sí o no? Que Sí. no cuesta nada dejar un Oye, comentario abajo. y comentar por último el tema de que se venía hablando es que Nagarro no tiene ventajas competitivas. Eh, bueno, para mí, dentro de todo, esto es un comentario que yo hago y que hicimos en el video de ventajas competitivas, ¿no? Sí, De repente, no es tan necesario buscar que esta empresa sobreviva 40, 50 años. A 5 me parece que puede sobrevivir y bastante bien. Y dentro de todas las compañías que hay, no existe un líder significativo. De hecho, EPAM, que vendría siendo como las compañías más grandes en ingeniería IT, no tiene ni siquiera el 1% de la cuota de mercado. Lo tiene muy bajo. O sea, entonces,
¿Por qué digo esto? Porque dentro de todo, eh, es tanta la demanda que se produce por este tipo de servicio que de repente tú tienes que estar presente ahí. No, Sí, no es necesario, a ver, si la industria de la ingeniería IT va a crecer más o menos a tasas del 15% anual hasta el 2030, y tú ya estás recomprando compañías y todo lo demás para crecer y aumentar, aunque no estoy muy de acuerdo con eso, pero lo está haciendo la compañía, tienes un churn rate en cuanto a los empleados menor a la tasa convencional. Los trabajadores vienen de la India, la cultura está fuerte, pero sobre todo hay que poner hincapié que la TAM va a crecer al 15% anual. O sea, para mí Nagarro es mejor que una compañía promedio. mejor que una compañía Y promedio del eso es lo, y mercado, sí. eso es lo que, y eso es lo que hay que considerar. ¿Tu compañía es mejor o peor que la compañía promedio? Porque aquí yo no te voy a decir que Nagarro es la reina de las ventajas competitivas. No, Para eso no. cómprate Euronext, que está barata, y esa compañía puede que esté unos 20 30 años más. Sí, por supuesto. Entonces, primero que todo, decir eso porque al final, a ver, valorarla por 20 veces suena cara, pero estamos hablando de que estas compañías nunca han bajado de las 20 veces. Lo que ha pasado hoy en este año es que hubo un año malo, pero un año bueno que retorna al crecimiento 20 veces dentro de lo normal. Y en Free Cash Sí, Flow, si es que la compañía no hace adquisiciones, va a estar muy similar al net income considerando las variaciones de working capital. Pero eso ya es otro tema. sí, por supuesto. Oye, Nico, me parece súper interesante eso. Insisto, si hay personas que estén o no de acuerdo con esto, importante que nos hagan llegar sus comentarios. En el último video nos llegaron varios comentarios, así que estamos muy contentos, muy agradecidos de eso. Y tienen harto material por revisar. Si usted es nuevo en el canal o es nuevo en el podcast, por favor, vaya y revise nuestro material. Tenemos hartas tesis, hartas cositas que podemos ir aprendiendo juntos ahí. Así que muchísimas gracias por eso, por los comentarios, por las vistas, por la buena onda, por la mala onda también. Y estamos viéndonos en un próximo episodio, ¿por cierto, Nico? Sí, oye, no sé si me van a hacer mierda en el Twitter por decir que el precio objetivo está en 50. Igual Pero que, pero bueno, es parte de yo tengo que ser cagarro, objetivo. Oye, desgarro. está dentro del portafolio, así que Sí, por supuesto, hay que ser objetivo, por supuesto que sí. Si es que está la oportunidad de comprarlo en 50 euros, espectacular, espectacular. Chiquillos, entonces, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por esta semana y esperemos que les vaya increíblemente bien. así que bueno, hasta luego, queridos inversores. Hasta luego, queridos inversores.